Tenemos en pantalla a Diana Rodríguez Acuña. Ella es estudiante de Derecho que desde los 15 años viene denunciando una condena injusta a su padre, el profesor guanuqueño oriundo de Huaicabamba, Wilke Ferrol Rodríguez Espinosa. Según nos informan que la inocencia es evidente y que debido a la corrupción del Poder Judicial que no da, está sufriendo una persecución indebida. Vamos a invitarla para que nos explique en qué consiste esta denuncia, cuál es esa persecución indebida. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Voces. Nos acompaña en la plataforma informativa José Luis Galarza y Jesús Soto. Buenas tardes, señorita Diana Rodríguez. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Gracias por la invitación a su programa. Y como usted mencionó, mi nombre es Diana Rodríguez. Soy hija menor del profesor Wilke Ferrol Rodríguez Espinosa, quien en el año 2013 fue denunciado por sus alumnas por actos de tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, a partir de ello yo vengo luchando para que de alguna u otra manera la justicia, o tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público me escuche, ¿no? He estado en medios de comunicación brindando algunas entrevistas y gracias a ello el periodista Rafael Romero, o junto a él, iniciamos una campaña que se denomina No condenar a inocentes, ¿no? Entonces, y a partir de ello hemos escrito juntos un libro que en nombre de mi padre, ¿no? Para reivindicar su nombre. Y se llama Justicia para mi padre, no condenar a inocentes. Eso lo hemos estado difundiendo a través de WhatsApp y medios de comunicación para que de alguna u otra manera también tomen conocimiento del caso, ¿no? Como les mencioné, mi padre fue denunciado en el año 2013, pero por una mala actuación del Ministerio Público, no solo al hacer las diligencias en la institución educativa o las diligencias en el propio Ministerio Público, no llevaron el caso con debido proceso, ¿no? O con el debido proceso. Y en el año 2016 condenaron a mi padre a 24 años de prisión, ¿no? En el libro yo narro un poco la historia de cómo se dieron esta mala investigación, por así decirlo. Y gracias a la carta que presenté a la fiscal de la Nación, a la fecha se ha presentado o se está tramitando ante el Ministerio Público una denuncia por corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo genérico propio contra el fiscal que llevó el caso. El fiscal es Paul Cabanillas Inoue, quien en su oportunidad en el año 2013, en el mes de noviembre, pide la suma de 20,000 soles a mi padre para archivar el caso. Es el defensor público de esa fecha, el doctor o señor Toner Espinosa, quien viene al domicilio o a mi domicilio cuando en presencia de mi madre y de mi padre y le solicita a mi padre por mandato del fiscal Paul Cabanillas Inoue la suma de 20,000 soles para archivar el caso. Entonces mi padre se negó a dar el dinero, en principio porque era inocente y bueno, porque mi padre siempre ha sido criado en el seno de una familia y con valores, ¿no? Entonces, posteriormente, este fiscal, el doctor, o si se le puede llamar el doctor, sacó una disposición fiscal con la apertura de la investigación y calificando el delito como actos de violación sexual y pidiendo la cadena perpetua para mi padre. Cadena perpetua. Cadena perpetua por su condición de docente, porque las personas que denuncian eran alumnas de mi padre, ¿no? Al principio fueron 3 niñas las que denunciaron o las que supuestamente denunciaron. Denunciaron tocamientos indebidos, ¿no? Exacto, tocamientos indebidos. Es muy distinto a la violación, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, lo que calificó en esa disposición fue actos de violación sexual con penetración y la condena por ese delito frente a menores de edad sería
la cadena perpetua, ¿no? Entonces, Claro. el juzgado le hizo la observación y le dijo que la tipificación del delito no era ese, ¿no? Entonces, le dio o le declaró inadmisible. Entonces, ¿pero por qué hace esa calificación del delito? Porque no les dimos los 20.000 soles para archivar el caso. Era una forma de amedrentamiento hacia mi padre para que pueda soltar el dinero. Entonces, y luego de que le hicieron la observación, lo que hizo es levantar la observación del juzgado y tomar la declaración de las niñas. Claro. También ahí hay un tema. Una de las madres que denuncia en el año 2008 se retracta y dice: a mi hija fue la fiscal de familia quien le enseñó qué es lo que tenía que decir. Entonces, la ilustraron prácticamente. exacto. Claro. Utilizaron a menores de edad para iniciar un proceso contra un profesor. ¿Para qué? Para pedirle una suma de dinero. Y como el profesor se negó a dar esa suma de dinero, lo que hicieron es amedrentarlo pidiendo la cadena perpetua por un delito distinto al que lo acusaron. Y el médico legista, el informe del médico legista, porque tiene que pasar por el médico legista, ¿verdad? Sí, hay un informe de un médico, bueno, estamos en una provincia, en ese entonces no había un médico legista como tal, pero había un médico y un obstetra. No me digas. Había un médico y un obstetra. Entonces, en los informes salen que no hay ningún tipo, o sea, no hay ningún tipo de evidencia de que las niñas hayan sido ultrajadas, ¿no? Claro. No, igual, lo mismo dice el informe en la obstetra. Luego está el informe psicológico de las niñas. Claro. Informe psicológico que copió y pegó las declaraciones que le tomaron a la niña en la fiscalía. Es decir, las niñas no pasaron cámara Gesell. ¿Ya? Entonces, otro error de la fiscalía, ¿no? Entonces, error tras error se ha ido pasando por alto. Ha sido también observado por los abogados de mi padre, pero no han sido tomados en cuenta. Mientras tanto, entonces, sigue detenido, sigue preso, recluido. A ver, José Luis Galarza, que es abogado también, ¿alguna consulta para la señorita Diana Rodríguez, en todo este caso que nos está comentando? Sí, estimada señorita Diana Rodríguez, veo que realmente acá hay una mala información de los hechos frente a la hipótesis de incidencia que tiene la ley. Y si usted está afirmando que realmente esos hechos que fueron sembrados, realmente son hechos sembrados que usted está afirmando, y realmente si no hay una información veraz de lo que usted está diciendo, no hay un psicólogo, firma del psicólogo, o firma de los médicos, obstetras, no hay medicina, médico legal. ¿Cuál es la defensa que pone contra estos hechos que son sembrados? Porque realmente estoy viendo acá un hecho atenuante, un hecho agravante, entre comillas. No ha habido tocamiento tampoco, de hecho. No ha habido. No. Pero ¿por qué le siembran ese tema al profesor? En realidad, lo que no consiguieron es beneficio económico, ¿no? Entonces, no consiguieron beneficio económico, pero sí condenaron a un inocente. ¿Por qué? Porque está el informe psicológico, pero es copia y pega de las declaraciones que le toman a las niñas, y toman la declaración de las niñas como verdaderas, pero tampoco toman en cuenta la declaración de sus otros 23 o 22 compañeros, que dicen que nunca vieron nada. Las niñas en sus declaraciones dicen: el profesor me levantaba la falda y me tocaba la pierna, me tocaba la nalga. Los hechos se daban cuando estaba revisando las tareas. Pero sus compañeros, sus 23, 22 compañeros, señalan que nunca vieron nada. Es más, ellos dicen: el profesor era muy estricto. Sí, nos llamaba la atención cuando no cumplíamos la tarea. Nos llamaba la atención cuando nos distraíamos. ¿Por qué? Porque querían que aprendiera. Entonces, mi padre sí es una persona pues que viene enseñando ya, o viene aquí en como pedagógico en casi 23, 24 años
y su carrera ha sido intachable. Nunca ha tenido una queja, nunca ha tenido una denuncia, ha asumido cargos de confianza, cargos administrativos, y nunca ha tenido ningún tipo de problemas. Entonces, es ahí, o sea, ¿por qué ensañarse tanto con una persona? Porque no obtuvieron el beneficio económico, y eso es lo que lo que se cuestiona hasta ahora. Y el Poder Judicial también hizo cuestionamientos, o a nivel del Poder Judicial se hizo cuestionamientos a la investigación del Ministerio Público, pero en sus sentencias no se pronuncian sobre los hechos que observaron. Es decir, en el juicio oral, o cuando se llevó el juicio oral, los magistrados le llaman la atención a la psicóloga, le preguntan qué tipo o qué método había utilizado para entrevistar a las niñas, y no dio una respuesta objetiva, simplemente señaló que todo lo que o todas las actuaciones que se había hecho respecto de las niñas estaban en el informe. Entonces, pese a que le hayan llamado la atención, no se pronunciaron en ese aspecto en la sentencia. Simplemente tomaron la declaración de las niñas como verdadera y la copiaron también a la sentencia. Y luego lo condenaron a 24 años de prisión, ¿no? Y ahí continúa detenido. No hay... Mi padre en este momento se encuentra a buen recaudo. Seguimos luchando a través de este colectivo o esta campaña de no condenar a inocentes Su padre no está recluido. No, está a buen recaudo. Nosotros no lo vemos desde el 2016 a la fecha, pero sí tratamos o lo que estamos buscando es justicia, ¿no? Que nos escuchen. Y de alguna manera con este libro que se ha escrito a través de 12 capítulos, lo que buscamos es reivindicar su nombre, ¿no? Claro. Orlando, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta de todo lo que estás escuchando? Aún el señor no está recluido, esta denuncia. Señorita Diana, en el tema administrativo, pasó primero por el tema administrativo, por el inciso 44, ¿qué se le pone, qué recursos presentan ustedes? Usted me ha señalado varios hechos, que realmente quisiera cuáles son los hechos y cuál es el proceso administrativo. ¿Es una institución estatal, privada, o cómo, de qué proceso? La institución educativa es una institución educativa pública. Es una escuela primaria, es la institución educativa 33230 aquí en Huacaybamba. En realidad la actuación solo fue a nivel fiscal. Ya posteriormente, cuando se dio la condena, abrieron un procedimiento administrativo donde destituyen a mi padre como docente, ¿no? Y prácticamente le cerraron las puertas, ¿no? Salió una resolución en el que lo destituían del cargo así sin más, pese a que tenía una carrera intachable, pese a que en las participaciones que tenía a nivel de UGEL siempre ha destacado. Él participaba en capacitaciones, no solo en Lima, sino también en Huánuco, porque pertenecemos a la provincia, al departamento de Huánuco, y capacitación a la que asistía, la capacitación que la transmitía aquí a sus compañeros de trabajo, colegas, ¿no? Entonces, mi padre siempre ha sobresalido a nivel de, como docente, como especialista de la UGEL o de la Unidad de Gestión Educativa Local, y también como padre. Siempre nos ha formado en valores, ¿no? En valores, siempre nos ha inculcado a conseguir las cosas por mérito propio, ¿no? Y creo que ese ha sido... Hay una presunción de inocencia hasta la fecha, veo, la presunción de inocencia, que en el proceso que han llevado... En el proceso que han llevado nunca ha habido la presunción de inocencia, porque prueba que presentábamos, prueba que la utilizaban en nuestra contra. Incluso las madres que denuncian, en algún momento, los mismos padres de familia, los otros padres de familia, presentan un escrito pidiendo el retorno de mi padre a la institución educativa. Y además hacen conocimiento que una de las madres que denuncia, o una de las madres de la niña que denuncia, había tenido un proceso anterior en el año 2011, donde denuncian a otra persona por el mismo hecho,
pero esta persona, por tocamientos indebidos, y esta persona en el 2012 fue absuelto, porque no le encontraron, o sea, no encontraron prueba alguna. Entonces, ¿por qué en un año anterior, en una denuncia totalmente similar, por no decir igual, y frente a los mismos, a la denuncia de los mismos actos, por qué absuelven a esta persona y por qué condenan a mi padre? Entonces, también ese es un poco el cuestionamiento, ¿no? Esa misma persona que usted dice ha pasado evaluación psicológica. ¿Qué daño psicológico tiene esa madre que ha hecho 2 denuncias? Veo que los hechos son similares. ¿Por qué cree usted? En la evaluación psicológica, curiosamente, a las 3 niñas, a tres de las 4 niñas, le hacen la pregunta si en alguna oportunidad ha denunciado un hecho similar o ha estado inmersa en algún proceso similar al que está ahora. Pero, curiosamente, repito, en la niña que había denunciado en el año 2011, no le hacen esa pregunta. O sea, a las 3 niñas le hacen puntualmente, ¿no? Esa pregunta, si había tenido un proceso similar. Y ellas responden que no. Pero en esta niña en particular que denunció en el año 2011, no le hacen la pregunta. Entonces, no pueden sacar una conclusión, ¿no? O no pueden llegar a un resultado. Entonces, también es cuestionable todos esos puntos. Se han cuestionado a nivel fiscal, se han cuestionado a nivel judicial y tampoco nos hacen caso, ¿no? A ver, Orlando, ¿una consulta? ¿Cómo está, señorita Rodríguez? Buenas tardes. Bueno, es lamentable realmente ver este tipo de casos donde la justicia realmente, a la que muchos peruanos tienen confianza, finalmente termina dándole la espalda, ¿no? Y de la peor manera. Dígame una cosa que quería que me respondiera. ¿A qué cree usted que se debe estas denuncias? Esta denuncia, ¿ha habido algún tipo de animadversión hacia la persona de su padre? ¿Ha habido algún problema con las madres de familia que lo han denunciado? Que no sea, lógicamente, esto de la violación, sino que sea, digamos, otro motivo, y que ellos hayan tomado como motivación. Eso me voy a vengar y lo voy a denunciar por violación, ¿no? Entonces, ¿ha habido algo de eso anteriormente? Porque cuesta creer realmente que haya gente que sea tan perversa que pueda, digamos, ensañarse con una persona de esa manera. No, en realidad, mi padre, como repito, mi padre ha tenido una carrera intachable durante 24, 25 años. Incluso en el lugar donde vivimos, cualquier persona o cualquier ciudadano de a pie, si le preguntas por el profesor o puntualmente como la persona de Wilker Ferrer Rodríguez Espinosa, siempre te van a dar buenas referencias, porque ha sido muy dedicado a su trabajo. Es más, a él le gusta y le gustaba la agricultura, entonces se dedicaba a eso, ¿no? Entonces, estaba enfocado en su trabajo, su casa y en algunas ocasiones la chacra, ¿no? Entonces, no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, él no ha tenido ningún tipo de inconvenientes con ninguna madre de familia, con ningún docente, con ninguna persona, y en particular con ninguna de las autoridades aquí en Huacaybamba. Siempre ha sido considerado. Señorita Diana, la pregunta era para mí, la persona que presenta la denuncia, ¿la evalúan a esta señora? ¿Me entiende usted? Quien presenta la denuncia, ¿la evalúan psicológicamente? Sí, también evaluaron tanto a la niña como a la madre y tomaron la declaración de la niña y de la madre como fundamentos o como hechos concretos para sentenciar a mi padre, ¿no? Más adelante quisiera presentar usted una querella, porque ¿quién le devuelve el honor? Injuria, difamación. Se están preparando ustedes para esta defensa del honor, porque es el honor de un profesor, es un profesor. ¿Quién habla de profesor? Por eso conozco lo que está diciendo usted, muy de cerca, más de lo que cree usted.
Lo que hemos presentado ahora es, como les mencioné hace ratito, el fiscal que llevó el caso, el fiscal que investigó el caso, solicitó la suma de 20,000 soles para archivar el caso. Entonces, lo que estamos denunciando ahora es eso, ¿no? Se ha abierto una investigación al respecto. Justo ayer y antes de ayer se han tomado las declaraciones a los testigos presenciales y a los testigos que también saben del tema, y esperamos que las autoridades sean totalmente imparciales, porque cuando se dio el caso de mi padre se parcializaron y no creyeron en la presunción de inocencia. Siempre cualquier documento que presentaban era para perjudicar a mi padre, ¿no? Y nunca para hacer o valorar las pruebas para ambas partes, ¿no? Bueno, entonces está en el Ministerio Público en Lima. Ya tengo algo. Está en Huaraz. Bueno. Nosotros pertenecemos a la Corte Superior de Justicia de Ancash. Entonces, ahorita se está investigando el caso en Huaraz. Entonces, a través de... ¿El fiscal sigue en funciones? Curiosamente, en el año 2020 destituyen a este fiscal que investigó el caso de mi padre por actos de corrupción. Es decir, que en el año 2014 había ingresado a las instalaciones de la fiscalía burlando todo tipo de seguridad o al personal de seguridad, tomó la llave de una oficina que no le correspondía, ingresó y sacó un expediente. ¿Para qué? Para ayudar a una persona en un caso. Entonces, denunciaron el hecho ante el control interno, y luego la Junta, en el año 2020, la Junta Nacional de Justicia lo destituyó del cargo, ¿no? Por actos de corrupción. Pero ustedes han denunciado a este fiscal, está denunciado por favor de ustedes. Claro, a partir de la toma o a partir de tener conocimiento de este caso, yo le comento el caso a mi mamá y le digo, mami, el fiscal ha sido destituido del cargo por actos de corrupción. Es ahí donde mi mamá me comenta, ¿no? Me pidieron 20,000 soles para... ¿Cómo no? Si a mí también o a tu papá en el año 2013 le pidieron los 20,000 soles para archivar el caso. O sea, bueno, ¿qué hubiese pasado si el año 2013 nosotros hubiésemos dado los 20,000 soles? Ahorita tu padre estaría libre, ¿no? Entonces, claro, es un poco el cuestionamiento que nosotros hacemos. O sea, claro. Y definitivamente no tenían por qué ustedes pagar. Exacto, no teníamos por qué pagar. Y mi padre siempre dijo que creía en la justicia. Bueno, sí. Justicia que tarda no es justicia, dicen, pero aquí lo que se busca es no condenar a inocentes, ¿no? Y lo que yo espero es que el Ministerio Público se tome el trabajo de investigar a fondo el caso de mi padre, o esta denuncia, o esta carpeta fiscal que se ha abierto para llegar a la verdad. Justo el señor José Luis al inicio de este programa dijo, no, busquemos la verdad. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que pido. Señorita Diana, ¿usted ha podido conversar, me imagino en el transcurso de todo este tiempo que se ha llevado el proceso, ha podido conversar con la señora que son los denunciantes, la señora que ha conversado alguna vez con ella? Yo directamente no he podido conversar con ellas porque yo cuando cumplí los 16 años me fui a la ciudad de Lima. Ellos radican en la provincia de Huacaibamba, ¿no? Pero tomamos conocimiento de la declaración de una de las madres que denunció en su oportunidad, y la declaración de una de las niñas ante un juez de paz en la provincia de Huacaibamba, quienes señalan que fueron utilizadas por los fiscales, en principio por la fiscal de familia, que era quien les enseñó qué es lo que tenían que decir, y quienes le ofrecieron algo a cambio de decir que mi padre les había tocado, ¿no? La madre también refiere lo mismo, que cuando llegó a la institución educativa le hicieron firmar un acta o convalidar un acta con la declaración de su niña denunciando a mi padre. Entonces, tenemos... Exacto. Su papá sigue oculto. Sí. No ha habido. Bueno. No ha habido. Correcto. Entonces ya fue escuchar su denuncia. Esperemos porque
justicia sea realmente justicia y que todo llegue a buen puerto, señorita Rodríguez. Muchas gracias. Agradezco el espacio, agradezco haberme escuchado y nada, una vez más, a través de este medio solicito a las autoridades que se tomen el tiempo de investigar, de leer y, pues bueno, llegar a la verdad, ¿no? Definitivamente. Sí, tarde o temprano, bueno, justicia que tarda no es justicia, como dicen. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, muy amable. Hasta luego.